Continuamos en las jornadas sobre seguridad organizadas por el ISO y con nosotros tenemos a Jesús Núñez, que es el director del IECA y además ha sido ponente de estas jornadas. Jesús, enhorabuena por la ponencia y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, porque creo que es una labor que estáis haciendo muy interesante y sobre un tema que nos debe ocupar y preocupar a todos. Queríamos preguntar, bueno, la ponencia, insisto, ha sido muy interesante, pero ha habido un par de datos que nos han llamado mucho la atención. Según tengo apuntado, 67 grupos terroristas estaban, el año pasado había 67 grupos terroristas. Activos, exactamente. Sin embargo, 44 de ellos no son ni de Daesh ni de Al-Qaeda. ¿A qué le deben fidelidad estos grupos terroristas? Ese es parte del problema. Siendo también un problema la existencia de Daesh y de Al-Qaeda, vemos que ahí no se agota el problema en el sentido de que más allá de esas redes transnacionales nos encontramos con grupos terroristas locales con una capacidad limitada, evidentemente, que solamente obedecen a sus jefes naturales y por lo tanto se hace mucho más problemático poder integrarlos en cualquier tipo de dinámica de resolución del conflicto en el que se encuentran implicados, y que lleva a una diversidad y una fragmentación de tal nivel que, como hemos visto en Libia, hablamos de centenares de grupos armados, o en Siria exactamente igual. Claro, si lo comparamos con un escenario en el cual se están enfrentando simplemente dos estados con sus propias fuerzas armadas y se busca algún tipo de negociación o solución, simplemente hay que sentar a dos a la mesa, pero si hay que sentar a centenares, la cosa se complica enormemente porque hay agendas muy distintas e intereses muy distintos, y esa es la realidad que nos encontramos actualmente. Vemos que hace pocos días, ayer como quien dice, finalmente cayó supuestamente el califato de Daesh en Siria y en Irak. No obstante, desde aquí insistimos en el Political Room que eso no es el final del terrorismo, sino que va a continuar. Estos grupos terroristas que no le deben de lealtad ni a Al-Qaeda ni a Daesh, ¿pueden ser nuevos actores en el terrorismo? Están siendo de hecho ya actores muy activos en esos escenarios, tanto en Oriente Próximo como en Oriente Medio, pero también no olvidemos a África. El Sahel africano es otro de los frentes de preocupación bien claro. Por lo tanto, son, insisto, grupos que tienen capacidad y voluntad para matar. Si a eso le añadimos que, como estamos viendo en estos últimos años, en muchas ocasiones se trata de un terrorismo de bajo coste, es decir, no estamos hablando de grandes organizaciones con recursos con los que solamente pueden contar unos pocos, sino de cuchillos, pistolas, machetes, incluso un vehículo individual que puede servir para matar a personas que estén esperando un autobús en una parada, pues entendemos que eso es mucho más difícil de detectar, mucho más difícil de prevenir, y por lo tanto forma parte de una realidad en la que, ya digo, no hay que olvidar, sería un error absoluto, a Al-Qaeda, Daesh o Al-Shabaab o Boko Haram, pero hay que entender que otros, de los cuales no conocemos prácticamente ni el nombre, son también elementos muy importantes que hacen pensar que, desgraciadamente, la amenaza terrorismo va a seguir, no solamente en Siria, después de la caída del pseudocalifato, sino también en otros países del mundo. ¿Y estos grupos, por así decirlo, poco conocidos o menos conocidos, tienen capacidad también para atentar en Occidente? No, está claro hasta hoy. Algunos no tienen ni siquiera la voluntad, y siendo como son tan importantes, cito uno como los talibán. Si nos damos cuenta, en realidad los talibán, que aparecen como uno de los 4 grupos más importantes en esa preocupante agenda, han concentrado durante muchos años toda su atención en Afganistán. Lo que quieren es gobernar ese territorio llamado Afganistán a su manera, pero no han atentado en otros países occidentales, por ejemplo. Luego, si a eso sumamos que en estos últimos tiempos se ha reducido la capacidad tanto de Al-Qaeda como de Daesh para organizar, planificar y llevar a cabo atentados de gran magnitud en países occidentales, nos quedamos con que aquellos de cuyo nombre no tenemos prácticamente ni idea, con muchas menos posibilidades, pueden crear una capacidad para golpear en países occidentales. Desgraciadamente es que no necesitamos ni siquiera llegar hasta ahí, porque lo que estamos viendo es que cada vez más, recordemos Barcelona y Cambrils, París, Berlín, Bruselas, nos encontramos con atentados terroristas llevados a cabo por personas que han nacido y se han educado y aparentemente parecían más o menos integradas en países europeos, y por lo tanto no han venido de ningún país extraño, extranjero, más o menos lejano a atacar, sino que han sido ataques realizados por personas que ya están entre nosotros. Y eso nos lleva otra vez al problema de la radicalización, o, si lo queremos ver de otra manera, a la no integración de individuos que creen que la violencia terrorista es lo único que les permite resolver sus problemas y salir de esa marginación que ellos sienten. Precisamente sobre la radicalización, ahora mi siguiente pregunta. ¿En cuánto porcentaje ha aumentado el número de terroristas que se han adherido a la causa de la yihad violenta desde el 11 de septiembre?
Según los datos que nos dan diferentes fuentes internacionales y siempre con el problema de no tener una definición de terrorismo, por lo tanto no todos manejan las mismas fuentes ni las mismas definiciones, nos encontramos con que se estima que desde el 11 de septiembre hasta hoy el número de yihadistas ha aumentado en un 270%, lo cual nos cuestiona de raíz la respuesta que se ha dado hasta ahora, porque parece que no ha conseguido hacer disminuir su número ni su capacidad para seguir matando. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a ver un incremento de número de terroristas, de personas que se adhieren al terrorismo, o una disminución por el contrario? ¿O vamos a cambiar el concepto de terrorismo? ¿Qué es lo que nos espera? Por un lado, si vamos a los nombres propios, Daesh ha vuelto, es una realidad ya de estos últimos meses, ha vuelto a su perfil más puramente insurgente, un perfil en el que ya tenía experiencia y en el que obviamente ahora la tiene todavía mucho mayor. Luego tenemos que hacernos a la idea de que Daesh, como ya está haciendo en Irak y en Siria, está llevando a cabo ataques todavía hoy en zonas rurales para, en la medida que consigan ir creando una masa crítica tanto de individuos como de territorio, poder dar el salto a las ciudades. Luego eso es una previsión muy a corto plazo y hacia un actor tan preponderante como Daesh. Al-Qaeda está, sin embargo, metida desde hace ya un tiempo, a partir de las lecciones y de la experiencia acumulada, en otra dinámica, en una estrategia de largo plazo que cada vez más pone el énfasis en el intento de conquistar mentes y corazones por parte de la población, que no está siendo atendida adecuadamente por parte de los gobiernos de esos países y que pueden encontrar a Al-Qaeda una alternativa. Por lo tanto, Al-Qaeda ha entendido que, sin abandonar obviamente la acción violenta, tiene que trabajar también en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, incluso para atraer a esas personas hacia su propia causa. Por otro lado, no podemos descartar en ningún momento, dado que la amenaza sigue muy activa, que en la misma medida en la que se reduce su protagonismo en esos países, pueda aumentar el número de atentados en países occidentales, aunque solo sea para intentar enviar el mensaje de seguimos vivos, seguimos capacitados para seguir actuando. Y por tanto, desde ese punto de vista, no pensando en macroatentados en el sentido de muy sofisticados, muy planificados, sino pensando en activar a esos individuos radicalizados que ya están residiendo en países occidentales, que puedan llevar a cabo, si se quiere, microatentados, pero que siguen funcionando en el sentido de alimentar el temor generalizado de la población y seguir enviando el mensaje de estamos vivos. Precisamente el tema de, el lema de ganar las mentes y los corazones de los creyentes, en este caso, era de Al-Qaeda. Occidente tiene todas las de perder. Todavía no se ha conseguido ganar las mentes y los corazones de estas personas. Es probablemente uno de los frentes en los que se han acumulado más errores y más equivocaciones. En la medida en la que, desde luego, en la guerra de propaganda, no hay ninguna duda, los grupos como Al-Qaeda, Daesh y otros han conseguido una ventaja enorme sin que haya una contranarrativa suficientemente eficaz por parte de actores occidentales. Luego, desde esa perspectiva, tenemos que entender de forma clara, al menos desde mi punto de vista, que no resulta suficiente, aun queriendo trabajar en ese ámbito de contranarrativa, si las voces son solamente voces occidentales, no van a ser sensibles la población musulmana, que son el objetivo fundamental de esos grupos, buscando ahí financiación, simpatía y reclutamiento, no van a ser sensibles al discurso occidental, que será visto una vez más como neocolonialista o neopaternalista. Por lo tanto, necesitamos de forma clara incorporar voces islámicas a esa contranarrativa, voces autorizadas dentro del Islam que planteen que el Islam es una religión, una cultura que puede ser tan tolerante o intolerante como cualquier otra y que por lo tanto a partir de ahí trate de segar la hierba bajo los pies del terrorismo yihadista. Jesús Núñez, director del IECA, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y nosotros seguimos desde aquí informando.